La palabra para hoy es Juan capítulo 10, desde el versículo 22 hasta el 42, pero voy a pedir el favor que lean desde el 19, ¿sí? Leamos desde el 19 hasta el 42. El título de la prédica es Jesucristo en el pórtico de Salomón. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué lo oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le preguntaron los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús, Yeshua, les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como ya os lo he dicho. Como ya os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió: por muchas obras os he mostrado de mi Padre, muchas buenas obras os he mostrado mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Yeshua, Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos vieron a él, venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Entonces, este título de Jesucristo en el pórtico de Salomón, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan digamos, enmarcar esto que está diciendo? Porque si nosotros comprendemos el lugar donde está, la fiesta que se estaba celebrando, podríamos comprender mejor las palabras. Él dijo que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y nosotros deberíamos comprender por qué Él le está diciendo a ellos: ustedes no son de mis ovejas. Y sin embargo ellos tenían toda la ley. Ellos son los que rechazaron a Cristo, porque dice que y le rodearon los judíos, decían, y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Dónde le dijeron eso? Bien, estamos diciendo que Jesucristo está en el pórtico de Salomón, en el templo. Resulta que el templo y esa fiesta de la dedicación no fue una fiesta que Dios les ordenó, sino es una fiesta que ellos hicieron debido a que cuando cayó el templo en manos de los griegos, y ellos se sentían como prisioneros de estos griegos, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando los macabeos se levantaron, se rebelaron, se liberaron y fueron al templo nuevamente para volver otra vez a organizar, porque en el templo habían puesto cosas abominables. Entonces, en ese entonces limpiaron el templo, lo organizaron y encontraron solamente para prender la menorá, encontraron una pequeña porción de aceite
que servía para mantener prendida la lámpara solamente durante un día. Ese aceite tenía sello o garantía del sacerdote que lo había hecho conforme al mandamiento de Dios para que la menorá, el candelabro, estuviera encendido. Pero resulta que cuando ellos fueron y encontraron eso y prendieron la lámpara, milagrosamente ese aceite que duraría un día, duró 8 días. Así que ellos de allí tomaron la costumbre de celebrar durante 8 días la luz con una lámpara. Y yo creo que muchos ayer celebraron la luz, el día de las luces, de las velitas. Y no saben por qué celebraron el día de las luces. Han querido acoplar esto al nacimiento de Cristo, a la época previa, porque eso ahí dice que era invierno, ¿cierto? Es decir, que esta fiesta se celebra terminando el invierno, más o menos cuando comienza el invierno, cuando las noches son un poquito más cortas. Entonces todo lo que está diciendo, celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno, todo esto es importante. No piense que lo que está escrito es que, ay, bueno, sí, pero ¿qué saca? Es el tiempo. Mire, nosotros estamos viviendo la misma época, principios de diciembre, comienzo de invierno, donde las noches comienzan a hacerse un poquito más cortas. Y luego después del invierno, ¿luego qué viene? La primavera. Entonces ellos están celebrando algo que se llama Hanukkah. Hanukkah es una fiesta que se llama la fiesta de la dedicación, donde a partir de allí, Hanukkah, dedicación, o esta fiesta, era lo que estaban ellos haciendo, porque eso fue unos más o menos 200 años antes de la manifestación de Cristo. Y entonces ellos tienen por costumbre que prenden por ejemplo, el líder de la casa prende una velita, la de la mitad, y luego otro día prenden otra, y así prenden otra, y así cada día prenden una, y hacen rezos, se hacen fiestas, hasta cuando se prende toda la menorá, para recordar que de una manera milagrosa Dios hizo que ese aceite, que era para un solo día, solamente garantizado, y que no puedan poner cualquier aceite, sino que tenían que esperar hasta cuando se procesara, se hiciera, y el sumo sacerdote dijera, este es el aceite. Vuelven y llenan otra vez la menorá, y vuelve otra vez a haber luz. Es muy importante que el templo tenga luz. O sea, un templo sin la luz encendida es un templo oscuro. Quiere decir que ya lo tomaron los asaltantes, los ladrones. ¿Se acuerda que Cristo dijo, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores? Porque ellos han venido siendo salteadores y ladrones del templo. Ahora, el templo, entonces, primero, el marco, el día, la fiesta. La fiesta es la fiesta de la dedicación, que es, ya saben por qué están celebrando la fiesta. Ahora, estaba en el templo, pero en el templo había un sitio que se llamaba el pórtico de Salomón. Ustedes saben quién es Salomón. ¿Quién fue Salomón? Salomón fue un rey, hijo de David, que Dios le dio mucha sabiduría para que construyera y terminara el templo. Pero él mismo, siendo tan sabio, después de construir el templo, hizo un pórtico, un sitio, un corredor, por donde llegaban todos los sabios a contextualizar la palabra, porque todos los que van al templo van en busca de Dios, van en busca de conocimiento, de sabiduría, de entre ellos compartir nuevos conocimientos de Dios. O sea, allí había fariseos, había los aprendices, había de todo. Allí Cristo le habló a sus discípulos. Allí fue la primera manifestación cuando a la entrada del templo, que era la hermosa, allí también hubo la primera manifestación de la sanidad, cuando Pedro sanó a uno, y estaban ahí, dice que estaban en el pórtico de Salomón, porque todo eso quiere decir es que Dios permitió que haya esa luz, que hubiera esa luz, que prendiera milagrosamente esa luz, para que entendiera que Él estaba allí. O sea, ellos están buscando la presencia de Dios, y una de las cosas que se discute mucho en esos sitios, en esos pórticos de Salomón, es hablar acerca de las sanidades de Dios. ¿Cómo es que Dios sanaba? ¿Cómo es que Dios se manifestaba? Yo les decía hoy, mire, nosotros, digamos que hablando humanamente, apartándonos un poquitico de la fe, sino hablando humanamente, todo el mundo se adapta al sitio donde está viviendo. Sí, si yo me voy a vivir a otro país, a Estados Unidos, bueno, claro, hasta aquí en Estados Unidos, no en todas partes hay que hablar inglés, hay estados donde se habla ya más español que inglés, pero digamos que me fuera para China o para Corea o para donde hablan Alemania o Rusia,
Uno tiene que adaptarse a las costumbres, a las leyes, a la política, al habla, a la comida, a muchas cosas. Nosotros tenemos esa capacidad de adaptarnos y muchos de pronto dicen, no, no me adapto y me devuelvo, pero nosotros somos capaces de adaptarnos. Lo que pasa es que yo no creo que así sea la Biblia, que la Biblia se adapte a la gente, sino que la gente se adapte a la Biblia donde quiera que esté, de cualquier pueblo, nación, tribu o lengua. Debería entender que la palabra de Dios es vigente para cualquier generación y para cualquier sitio. Pero el hombre, digo, siendo manipulado finalmente por los estudios académicos, por sus conocimientos, por su idiosincrasia, por el sitio donde está viviendo, tiene ciertas diferencias entre conocimientos o entre formas de tratar. Aquí cuando llegué a Santander me causó mucho impacto cómo la gente habla, oh, ¿qué pasó, Manu? Y hablan es con la mano. Entonces uno como que pensaba, esta señora está brava. No estaba brava. Yo soy así, que yo no estoy brava, mano. Y usted que tiene cara brava. No es la primera muchacha, digámoslo así, con la que yo tuve una amistad cercana, pero me da como miedo. Yo pensaba siempre que estaba brava y no estaba brava. Hasta que conocí a Juanita, no todas son bravas. Entonces, pero Santander tiene como esa forma de trato, de hablar, de lenguaje, de ser así. Y entonces, pero uno va a Bogotá y uno a la región y a otra parte, ¿qué pasó, hermano? De todo. Entonces uno se adapta al sitio, y si está estudiando o si se está educando, es posible que supere algunas cosas, pero finalmente termina formándose al sitio donde está y con quién está y a quién escucha. Nosotros tenemos que pensar que cuando Cristo está aquí, está hablando con gente que tiene una formación, que tiene un pensamiento, que está viviendo una situación, que está esperando a un Mesías, que está en un templo. ¿Qué se hace en un templo? ¿Y qué hacía estas personas en el pórtico de Salomón? Es como, oiga, usted lo encontré en la plaza de mercado. ¿Y usted qué hacía en la plaza de mercado? ¿De dónde? No, de la plaza de Villa de Leyva. ¿Pero qué hacía ya usted en Villa de Leyva? No, o que estaba en la iglesia, pero ¿qué hacía en esa iglesia? O en la biblioteca. ¿Qué estaba haciendo en la biblioteca Luis Ángel Arango? No, pues estaba haciendo esto. Lo mismo, ¿qué estaba haciendo Cristo en la fiesta de la dedicación, en el pórtico de Salomón, cuando era invierno y se celebraba la fiesta de la dedicación? ¿Por qué fue tan importante que él llegara en ese momento y hablara esas cosas y que quedara registrada la pregunta que le hicieron? Porque le preguntaron, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y pues si él, ¿dónde lo dijo? En el pórtico de Salomón, donde la gente se sentaba a discutir las cosas de Dios, las cosas de las sanidades, la sabiduría divina. No estaban en la plaza de mercado, estaban en el pórtico de Salomón. Salomón, en su tiempo, cuando hizo su pórtico, allí se sentaba a hablar sabiduría. Entonces acostumbró a ellos que cuando llegaban ahí hablaba sabiduría que venía de Dios. Querían entender mejor a Dios, que se acercaban a Dios. Eso tenía que ser en el templo, y si era en el templo, más sabiduría en el pórtico de Salomón. Y si usted quiere saber por qué lo hizo precisamente en la fiesta de la dedicación, es porque había una fiesta en el corazón de ellos, recordando cómo Dios hizo un milagro de tener la luz encendida cuando ya los salteadores habían entregado el templo. Ellos se han recuperado el templo. ¿Y para qué recuperaron el templo? ¿Y por qué pusieron la luz? ¿Y por qué estaban celebrando esa fiesta de dedicación? Y Cristo se metió en esa fiesta de la dedicación y se metió en el pórtico de Salomón y justamente hizo el milagro allí de haber hecho, pasó por allí, encontró el ciego y le dijo, ve al Siloé y lávate. Y a este ciego, después de levantar la mano, que los judíos y los fariseos decían, pero ¿quién te hizo eso? ¿Y cuán? ¿Por qué lo hizo? Ese hombre no viene de Dios. Entonces, ¿por qué? Yo no sé si venga de Dios, pero a mí me sanó. Y a él no le dijo que yo soy el hijo de Dios. A ellos no les está diciendo directamente, ¿creen ustedes en el Hijo de Dios? Sino que ellos están esperando si esa sabiduría con la que él habla, si esos milagros que él ha hecho, verdaderamente vienen de Dios o no vienen de Dios. Y comenzó una discusión. Y fíjate que él decía, no, ese hombre no procede de Dios. ¿Por qué? Porque hace las cosas el sábado. No, otro decía, no, mire, ustedes ¿para qué lo escuchan? Él está loco, no es que está fuera de sí, ¿para qué lo escuchan? Y otros decían, no, ¿cómo va a estar loco? ¿Acaso un loco, un endemoniado va a sanar a un ciego? Era un sitio para ese tipo de discusiones. Pero Cristo hizo algo que nosotros tenemos que entender. Hizo la sanidad para mostrar las obras del Padre.
Dijo, me es necesario hacer las obras de mi Padre antes que mientras el día dure, porque la noche llega cuando nadie puede hacer. Todo eso hay que entenderlo. Cuando Él dijo todas esas cosas, Él dijo, yo soy la luz del mundo, ¿cierto? Dijo, yo soy la luz del mundo, porque la luz quiere decir que la palabra fue creada. Cuando lo primero que dijo sea la luz, fue la palabra de Dios, por la palabra que se crearon todas las cosas. Y cuando creó todas las cosas, lo primero que dijo sea la luz. Y siempre la luz significa mucho en el lugar oscuro, porque nosotros vivimos en un lugar oscuro. Estar en un templo cerrado completamente, y si no hay la luz de la menorá, no podría como haber, sí, pues vida, digámoslo así, o luz, como que presencia de Dios a través de esa luz revelada dentro del templo. Cuando la menorá estaba encendida, cuando el templo está en función, ellos saben, Dios está con nosotros, porque la lámpara está encendida, porque tenemos templo, porque tenemos rey, porque tenemos sumo sacerdote, porque podemos llevar la vida de sacrificio, sacrificando corderos y todo. Ellos saben que la presencia de Dios está allí. Entonces discutían en el templo, porque ya la presencia de Dios se había vuelto. ¿Me llevan? Ahorita, ellos no pueden celebrar muchísimas cosas porque no hay templo. ¿Qué están esperando? Reconstruir el templo para que vuelva otra vez a haber sacrificios, vuelva otra vez a ver la dedicación, puedan llevar otra vez la vida como antes, construirán el pórtico de Salomón, y allá quieren discutir nuevamente si eso no es lo que están haciendo en los muros de los lamentos. Pero como no hay templo, Cristo dijo, destruyan este templo y yo levanto uno en 3 días. Entonces quiere decir es que cuando se destruyó este templo, debe haber una parte que nosotros levantamos, que es la sabiduría de Dios, que por el Espíritu Santo nos ilumina dentro. Cuando llega el Espíritu Santo, entra dentro de nosotros y nos convertimos en las ovejas que escuchan la voz de Dios. ¿Por qué? Porque en el templo, ¿qué se escuchaba? ¿Y de qué se habla? La palabra de Dios. Y había discusión entre si sí o entre si no. ¿Sí? Ahora, si nosotros somos templo del Espíritu Santo, nosotros deberíamos reservar una parte para dedicar, para tener el tiempo para reflexionar de la palabra. ¿Sí o no? O sea, no estamos diciendo que había un templo donde se llevaba la vida de sacrificio así. Y Cristo dijo, quiten ese templo y yo pongo uno que es verdadero y es espiritual. ¿El templo existe? Claro que existe. ¿Hay presencia de Dios? Claro. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quién es el más ignorado? El Espíritu Santo. Ahora fíjate, yo estoy completamente seguro que hoy en día habrá muchos de los que se llaman pastores, digámoslo así, sí, gente que pastorea la iglesia, que no tienen inspiración, no tienen revelación, no oyen la voz del Señor, sino que están escuchando prédicas construidas a través de la inteligencia que no es orgánica. Eso ya es público, y son enseñanzas demasiado pulidas. Tal vez yo les dije la semana pasada que le dijeron a esta inteligencia que construyera una enseñanza de Jesucristo de la Navidad. Y él cogió y dijo, Jesucristo, nació el 24 de diciembre en un pesebre, y murió en la cruz. Y bueno, todo lo que, por la inteligencia que no es orgánica. Digo, porque está diciendo eso, nosotros podemos creerlo, o sea, aceptarlo. Digo, no creo, no deberíamos, porque la voz extraña nosotros no la conocemos. ¿Qué quiere decir conocer o no conocer? Aceptar o no aceptar. Digamos que distinguir, diferenciar entre algo construido a través de algo insensible a algo construido por la sensibilidad de lo que no se ve. Mire, usted está escuchando una palabra que no fue puesta para que, ¿cómo es que se llama la inteligencia en lo que tú dices de qué? En GPT, chat GPT. Entonces uno le dice al chat GPT, haga tal y tal y tal cosa, y el chat le puede mandar mejores ideas y mejor organizado que yo mismo. Diría, uy, qué discurso, hágame una prédica acerca del templo de Salomón y de esto y que habla de Jesucristo porque estuvo allí, y me lo organiza. Y yo podría solamente leerlo. Pero digo, eso es revelación de Dios. Es decir, quiere decir que no es orgánico, que no es natural, que no viene del Espíritu Santo, que no viene de Dios, sino que viene de un computador, que lo hace de una manera artificial y muy bien hecho.
Imagínense si en ese entonces, cuando estaban ellos que tenían la Biblia, que puedan entrar a discutir si sí o si no. ¿Mm? Si esto viene de Dios, si este no viene de Dios. Y Cristo está haciendo algo que les impacta a ellos tanto, les impacta que lo quieren matar. Porque mire, yo le voy a decir una cosa, cuando usted predica la verdad, quizás digan lo mismo. ¿Por qué escuchan a ese? Es que usted lo entiende a él. ¿A usted cree que a mí todo el mundo me entiende? ¿Usted cree que mis prédicas son fáciles de entender? Otros dirán, no, que quién sabe dónde se metió. No, eso no lo escuchen, ¿para qué lo escuchen? Eso se volvió como loquito. Siempre cuando está uno en la verdad va a decir que está loco. Yo no entiendo, van a decir yo no entiendo. Yo entiendo que no entienden. ¿Y por qué no entienden? Porque no están buscando lo que Dios quiere dar, sino que están buscando su versión. Ellos querían un Cristo como ellos se lo imaginaban y no como Dios lo envió. Y resulta que la Biblia está abierta para revelar a quien Dios envió. Pero si quieren hacer un anticristo, pueden hacerlo. Si quieren levantar su iglesia, levanten su iglesia. Si quieren llevar sus discípulos, lleven sus discípulos. No hay ningún problema. Es que Él dijo, ustedes no son mis ovejas. No quiere decir que no sean ovejas. Dijo, ustedes no son mis ovejas, porque ustedes no me pueden oír, porque no creen. Una forma de creer si es o no es oveja es darle la autoridad de esto que el mismo Cristo está diciendo, porque le pregunta, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, ¿cierto? Y Él les dijo, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Vuelvo y digo, ellos se reunían allí para hablar de los milagros de Dios, de las sanidades que Dios hacía y cómo se la atribuían y por qué lo hacía. Entonces siempre que había una sanidad iban y tenía que ir el sacerdote a mirar si sí o si no, si era una sanidad divina, si era una sanidad de Dios, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que si era lepra, que no sé qué. Entonces discutían entre sí, esto lo hizo Dios, no, esto no lo hizo Dios, esto se le pasó, en fin, lo mismo. Pero Cristo le está diciendo, mire, las obras que yo estoy haciendo es que el Padre me lo envió. Él se refería al Padre. Cuando Él dice que ustedes no son de mis ovejas, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y me siguen y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará a mi mano, igual que lo hicieron con ellos mismos los griegos, que los arrebataron y a los demás no les importaba. ¿Sí? O sea, Él les está trayendo en contexto que antes vinieron los griegos, se llevaron y se robaron todas las ovejas y los que estaban ahí no le importaban. Pero va a pasar algo todavía mucho peor, que las ovejas que sí son de Él, porque Él sí tiene sus ovejas que se las dio el Padre, para que sean de sus ovejas, que son los que escuchan su voz, ellas le siguen y les da vida eterna. Es muy distinto a lo que ellos tenían. ¿Qué es un asalariado? Un asalariado también es una persona que quiere vivir por la ley, digámoslo así, que quiere vivir bajo la ley, cobrando vida por sus obras, ¿sí? Cobrando a Dios lo que yo estoy haciendo. Es decir, como si la paga del pecado no fuera la muerte, sino como que la paga de portarse bien me da derecho a ser hijo de Dios o hijo de Abraham. Hacia aquí eso es un asalariado. Está esperando es que Dios le recompense por sus buenas obras. Pero Dios lo que quiere, le envía a Jesucristo para que Él sea el rey, a quien envía como rey, que está discutiendo donde un rey dio sabiduría, donde esos reyes están diciendo que esa sabiduría me la dio Dios. Todos sabían que la sabiduría que tenía Salomón se la había dado Dios, pero no querían reconocer que las obras que hacía y las palabras que decían se las había dado Dios Padre y que Él era el Hijo. Era una discusión que era de vida o muerte. Eso era una discusión de estar en una biblioteca pensando si la tierra es redonda o es plana. No, pues eso ha matado mucha gente y muchos han muerto por eso. Unos defendemos una posición, otros defendemos otra posición, pero no estaban discutiendo allí eso. Estaban discutiendo es algo acerca de la deidad. Si escuchan esta palabra es de Dios, si esto viene de Dios, si no viene de Dios. ¿Acaso en todas las generaciones no se ha esperado siempre que Dios dé la última palabra? Mire, mis papás, mi mamá decía, pídale a Dios. Mi abuelita decía, ay, yo no he hecho sino pedirle a Dios. Todo el mundo
En todas las generaciones han pensado en Dios. Y la Biblia tiene esa capacidad tan tremenda de hablarle a todas las generaciones, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Lo que está cambiando es la ciencia. La forma del engaño de esta generación es mucho más cruel que la que había antes, porque antes usted por lo menos tenía una Biblia y podía leerla, y nadie le podía meter en otra caja si usted no lo leía. Por eso mucha gente le llamaba fanáticos. Es que él es que no piensa sino en la palabra. Hoy en día la gente va a la iglesia y ni siquiera lleva Biblia. La coge aquí con una cosa de estas, mueve y ya, y no tiene que llevar nada. Y puede busca fácilmente, todo le ayuda mucho. Entonces a los que quieren escuchar algo bonito, pues buscan ahí también. Esta inteligencia les ayuda, no tiene ningún problema. La cuestión es la procedencia, de dónde viene esa voz. Si nosotros adaptamos, como estamos acostumbrados a adaptar nuestra idiosincrasia a donde vivimos y a la época que estamos viviendo, y nos adaptamos a lo que está de moda por la ciencia, vamos a perder la sensibilidad para escuchar la voz del Hijo de Dios. Mira la diferencia entre lo que le pregunta Cristo al ciego, que es de las ovejas de él, que le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Por qué le dice que si crees tú en el Hijo de Dios? Porque de por sí él ya está creyendo en Yeshua, que Yeshua es sanidad, salvación, luz y vida. Y cuando le dijo ve, y hizo, regresó viendo según decía ese nombre. Lo que le faltaba era algo, elevarlo mucho más, que les he dicho que un buen pastor lo que tiene que hacer es elevar la conciencia de entender que no solamente es el rey, porque Cristo está diciendo estas cosas antes de morir. Antes de morir. Esa es la otra. Yo pensaba hacer esta prédica, pero preferí continuar con esta, porque antes de morir en Juan 17 está diciendo: Padre, la hora ha llegado. ¿Sí? Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Mira lo increíble. Esta es una prédica que viene. Dice: como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Pero mira lo que dice: yo te he glorificado en la tierra, y dice que he acabado la obra que me diste que hiciese. Y no había ido a la cruz, pero él dijo: he acabado. Y no había ido a la cruz. Entonces, ¿por qué dice que he acabado la obra? ¿Qué estaba haciendo en Juan capítulo 10? ¿Qué estaba haciendo la obra? Porque Cristo está diciendo a los judíos: si ustedes no me creen a mí, crean a las obras que yo hago. ¿Me llevan? Las obras que Cristo hace son las obras que el Padre le encomendó, que Juan 17 va a decir: he acabado la obra. O sea, los que creyeron hasta acá, según la obra que yo he hecho, según la palabra que les he hecho, entendiendo quién soy. Y ahorita lo más elevado que le dijo al ciego es: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo: pues le has visto, y el que habla contigo él es. Tiene más vista espiritual, nueva vista espiritual para ver la gloria de Dios, que en esos poquitos tiempo que le quedaba a Cristo de vida. Dijo: mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Como ese aceite quedó a durar solamente, y lo estiró durante una semana. Nosotros, yo creo que Dios está estirando ese poquito de aceite, esa unción, hasta la segunda venida de Cristo. Pero una vez se acabó, mira, es que la iglesia es un milagro. O sea, el milagro más grande es 2000 años sin la presencia de Cristo, y muchos ignorando la presencia del Espíritu Santo. La iglesia permanece viva, siendo luz en medio de las tinieblas. Es una cosa milagrosa, porque no hay aceite ni hay templo. Pareciera para ellos que la presencia de Dios se ocultó, y resulta que la presencia de Dios no se ocultó. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Lo dijo en el templo, lo dijo estando en el templo: yo soy la luz del mundo. Entonces, el asalariado, el que quiere cobrar por sus buenas obras, es asalariado, y no le importan las ovejas, porque dice: no le importa. Dice: bueno, no, yo estoy haciendo las obras que le gustan a Dios el Padre. Pero Cristo no es un asalariado, sino que toma como propias las ovejas que le pertenecen a Dios el Padre, porque las obras que Él hace es para manifestar la presencia de Dios en la tierra.
que sí hay presencia de Dios en la tierra, que Dios que sí ha actuado en todos los tiempos, a pesar que esté el templo o no esté el templo. Para muchas personas parece que Dios no existe o no está, porque me pasa esto y no pasa nada. Estoy pidiendo esto y no me pasa nada. Estoy pidiendo esto y no pasa nada. Pues yo pregunto, ¿está buscando de Dios lo que Dios le quiere dar? ¿O solamente le está pidiendo las añadiduras y por eso no lo encuentra? Porque es que yo no encontré a Dios hablando de Dios, digamos que buscando mis respuestas a mi falta de dinero, a mi falta de amor, o a mis crueles pasos que pasé por la vida diciendo, ¿dónde está Dios que me traicionan? ¿Dónde está Dios que me roban? No. Yo entré a la Biblia buscando, yo quiero encontrar al Dios del que hablaba Jesucristo, al Padre. Yo entré por esa puerta queriendo conocer a Dios del que hablaba el Hijo. Y yo siempre pensé que el mejor testimonio que podíamos recibir, quien hablaba el Hijo, era Juan. Por eso yo dedico tanto a Juan, porque he dedicado toda mi vida a querer entender lo que Juan vio de Jesucristo siendo el Hijo de Dios que nos hablaba del Padre. Entonces he encontrado de lo que habla la Biblia, he encontrado y me ha dado fruto. Mire lo que dice el proverbio. El fruto del justo es árbol de vida. Ahí está en la hoja, ¿cierto? El que gana almas es sabio. Porque para Dios, ¿quién es una persona justa? Una persona que conoce a Dios. Jesucristo, porque dice que yo soy el justo, que no hay ninguno, que solamente Él. Él es el justo porque Él conoce a Dios. ¿Y cuál es su fruto? Da vida. Y ganar almas es sabiduría de Dios. Porque es que lo estamos sacando de las tinieblas a llevarlos a la verdad. Yo no estoy hablando humanismo, no estoy hablando si cumple, celebra, no celebra la Navidad. Yo estoy hablando de lo que está pasando en el acontecimiento, cómo se han desviado las fiestas que son verdaderas a unas fiestas paganas, para que nosotros creamos, y eso cada vez nos aleja más, y la corriente de este mundo hace que la gente se olvide mucho más de que lo que el Espíritu Santo dice, y el verdadero suceso de las luces en la primera semana que se celebra 8 días en Jerusalén, que es una fiesta, recordando ese milagro tan grande. Pero ahorita dice que no, que es que le abrió Santa Lucía, sanó a un ciego, entonces ya celebran la fiesta a Santa Lucía, y de ahí en adelante entonces prenden las velitas celebrando. Y yo digo, si supieran que verdaderamente ellos están pensando que uno en la casa un día prende una velita y de la mitad sacan luz y prenden a la otra, y se vuelven hasta que prenden las 8 y completan la semana de fiesta y alegría, sabiendo que Dios está con ellos. Nosotros no estamos celebrando de esa manera. Prenden velitas ahí, se chamuscan muchos, y otros dicen, están esperando, uy, ya llegó diciembre, los buñuelos. Y llegó, ¿cómo que buñuelos? Sí, buñuelos. Y natilla, eso no es solamente, no es Navidad. Aquí nosotros tenemos como buñuelos en Navidad, nosotros estamos comiendo buñuelos todo el año. Hay gente que come buñuelos todo el año, nosotros normalmente en diciembre. Eso fue una tradición de mi mamá y lo hago por tradición. Pero estoy pensando en el niño Dios, no, eso ya quedó muerto, quedó enterrado. Estoy pensando que es una época en que comemos algo, pero nos divertimos y pasamos bueno. Pero digo, es que hay personas que llevan al extremo de la religión tanto que verdaderamente ni siquiera le pueden transmitir la fe a sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Si uno que es justo recibe de Dios ayuda, y uno ve cómo Dios en verdad lo está ayudando a tener más sabiduría, conocimiento, entendimiento, ¿cómo será la recompensa a los que no le quieren conocer, sino al espíritu de engaño que habla primera de Tesalonicenses? Como no quisieron escuchar el amor de la verdad, entonces Dios les entregó a un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados los que no creyeron. Entonces uno dice, pero Dios es así. Sí, Dios no solamente es amor, Dios también es justicia, Dios también es juicio. Entonces, ¿cómo creeremos en un Dios injusto? Si todo el mundo durante todas las generaciones está pidiendo, Dios, haznos justicia, Dios justo, pero mira lo que está pasando. Y queremos un Dios justo, sí, un Dios que haga justicia, pero que no nos haga justicia a nosotros, sino a los demás. Pero la justicia debería comenzar por nosotros, si estamos haciendo y buscando de Él lo que Él nos quiere dar, que es vida eterna, y que tengamos algún día la potestad de llamar a Dios Padre, como Cristo lo está declarando. Es que luego le dijeron, cuando Él dice, mi Padre que me las dio, mayor
que es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque él sabía cómo en las otras intervenciones de los griegos se llevaban a todos esclavos y ¿cierto? ¿Se acuerdan? Todas las diásporas que han tenido de persecución. Entonces nadie las va a arrebatar de la mano de mi Padre. A ustedes sí los han arrebatado, a ustedes sí se los han llevado, pero mis ovejas no las van a arrebatar de la mano del Padre, porque estamos hablando de un mundo espiritual. Estamos hablando de mi espíritu, que una vez usted le pertenezca a Dios el Padre, porque fue redimido por la sangre de Cristo, porque fue sellado por el Espíritu Santo, usted debería tener la facultad de escuchar, conocer la voz del buen pastor, y nadie lo va a arrebatar. Pero yo temo que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Cuando él dice, yo y el Padre uno somos, está reclamando el derecho sublime de dar la revelación a ellos, que fue lo que creyó el ciego, y ellos no pudieron creer, y por eso lo quisieron matar. El ciego que no lo veía le dijo, ¿quién es el Hijo de Dios para que crea? Pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y lo adoró. Y a ellos le está diciendo, Padre Dios es mi Padre, en el pórtico de Salomón, donde están pidiendo sabiduría, donde están celebrando la fiesta de la dedicación, donde están sabiendo que esto fue un rey que lo hizo, que él es el que es enviado como rey, que Dios lo envió como Señor, como Cristo. Le están preguntando, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Él está diciendo, yo soy. Y ustedes no me creen. Si no me creen por lo que les he hecho, créanme por las obras. Ustedes están discutiendo las obras de Dios, y yo les estoy diciendo, créanme aunque sea por las obras. Yo y el Padre uno somos. O sea, la palabra de Dios que está buscando es la palabra que Cristo nos trajo. Lo que pasa es que nosotros no le damos la autoridad del Padre a Cristo, sino que dicen que el Padre es mayor. Entonces piensa que el Padre es Jehová, y entonces creen en el Antiguo Testamento, y no creen que cuando dice el Padre y yo somos uno, quiere decir que es lo mismo. ¿Me están llevando? ¿Sí ve cómo se desviaron unos diciendo que el Padre es mayor? Porque Cristo dice que el Padre es mayor y nadie las arrebatará de mi mano, pero dice el Padre y yo somos uno, y por eso quisieron matarlo. Ahorita usted dígale a un testigo de Jehová que no, que el Padre, allá creen el Padre es mayor, el Hijo es el Hijo, pero el Padre, Jehová, 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 y piensa que el nombre del Padre es Jehová. Entonces atienden más al Antiguo Testamento. Se vuelven otra vez como estos fariseos que no pueden creer en Cristo, y disminuyen, digámoslo así, en poder la palabra de Cristo. Porque cuando dice el Padre y yo uno somos, no están entendiendo, sino que ellos afirman más importante es que el grande. A Cristo finalmente después de eso, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y luego dijo que por muchas buenas obras, o muchas muy buenas obras he mostrado a mi Padre, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? A ver, me van a apedrear por cuál de las obras que yo he hecho. Entonces le dijo, no es por la buena obra, sino por tu blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Porque no pueden darle la autoridad a la palabra de Cristo como la palabra del Padre que nos está guiando. Mire, como voy a hablar como si en una familia un papá le está enviando al hijo mayor a que le hable a los hijos príncipes, que les diga tal y tal y tal cosa. Y entonces los hijos que son príncipes escuchan al hermano mayor y dicen, no, si no me lo hace mi papá, yo no le creo. Y le están diciendo, pero si el Padre y yo somos lo mismo. ¿Me están llevando? Pero ellos no pueden aceptar que las palabras de Cristo sean las palabras como si fueran del Padre. Y que mientras usted escucha las palabras de Cristo, es como escuchar la voz del Padre. Y nadie lo va a arrebatar de las manos del Padre si usted le da la autoridad a Cristo, como el Hijo de Dios, que el ciego sí pudo ver. Ahora, nosotros estamos escuchando y estamos estudiando un poco acerca de la vida judía, por decirlo de alguna manera, y también de la vida cristiana y de la vida de las ovejas. Pero ¿cuánto estamos hablando nosotros como hijos de Dios? Estamos hablando también de ovejas. Y si somos hijos de Dios, somos ovejas de Dios. Y si somos ovejas de Dios, somos sensibles a la voz de Dios Padre, ¿sí?, que tiene la autoridad enviada por el Hijo, y que el Hijo nos está diciendo, ustedes hablan a Dios como Padre, pero también represéntenme como Hijo. ¿Sí? Ok, entonces, si Cristo es Hijo y nos hace hijos, no deberíamos hacer las mismas obras que el Padre. Es decir, yo soy la luz, el que dijo, vosotros sois la luz del mundo. Mateo capítulo 5, ¿sí?, cuando dijo todas las bienaventuranzas, y comienza diciendo que yo soy la luz del mundo, pero luego le dijo, ustedes son la luz del mundo.
¿Quiénes son la luz del mundo? Los bienaventurados, los perseguidos. Capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y nos persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y ser hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelabro, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras, vuestras buenas obras, y glorifiquen a... no, aquí dice que glorifiquen a vuestro Padre. Entonces todo lo que nosotros hacemos, ¿para qué es? Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Tenemos que tener la mente de Cristo, pensar como Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda. Todo lo que usted haga y deja de hacer, santifica o no santifica a su Padre. Yo no sé si usted teniendo Padre en este mundo puede decir que yo con lo que hago honro a mis padres. Entonces estuvimos hablando que el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué lo dice? Por nosotros los padres, si somos como cómplices, entre comillas, con Dios de ser padres para educar hijos que la generación que siga aprendan a temer a Dios. Que lo conozcan a Dios, que conozcan a Jesucristo. Pero nuestra misión dura aquí lo que dura nuestra vida en este mundo. Es nuestra responsabilidad darles vida y darles vida eterna. Es decir, llevarlos. Yo soy el Padre que provee las cosas de este mundo y la disciplina, el orden, la justicia de este mundo, pero tenemos que enseñar la justicia divina, la justicia del Padre. Si verdaderamente llama a Dios Padre, compórtese y condúzcase con las buenas obras que uno debería hacer para que glorifiquen al Padre. Es decir, siempre que usted dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es lo mismo cuando usted piensa que lo que usted está haciendo puede honrar o deshonrar a sus padres de este mundo. Es sencillo. Todo lo que usted hace, qué difícil es cuando le dicen, ay, el hijo de Carlos Vives o la hija de Carlos Vives hice esto. Entonces, ¿a quién sacan? ¿Al hijo? No, sacan a Carlos Vives. Si hacen, no, que el hijo de fulano, del Gisaltón. Ahí lo sacan ahorita por todas partes. Que mire, que el bandido, que ta. Y él, no, pero es que no lo crié yo. Bueno, ¿qué puede hacer? Igual es el hijo. Debía enseñarlo, educarlo. Lo mismo, usted puede tener un hijo, usted dice, ojo, cómo se porta, mire que ustedes, me ha dicho, lo ven a ustedes como si me vieran a mí, que dirán que yo lo dejé hacer todo eso. Entonces, los hijos que piensan en su nombre, es lo mismo que dice Malaquías, que perdonará, que Dios escuchó y habló, que como así que por demás es servir a Dios. No, nosotros íbamos a servirlo, porque piensan en que queda la autoridad a la palabra, tiemblan a la palabra y santifican su nombre. Entonces digo, para mí van a ser especial tesoro. Eso sí. ¿Por qué? Porque yo también los voy a perdonar como un hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo? Está diciéndole, voy a perdonar a todas mis ovejas, porque me van a comenzar a servir. Nuestra vida en este mundo es una vida de sacrificio, o sea, de servicio, como un hombre que tiene hijos que le sirven, o sea, que piensan en su nombre, que piensan en cómo santificar su nombre. Cuando Cristo dice, glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti, he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Cuál fue? Santificar el nombre de Dios. Santificar el nombre que Él es Padre, que Él es su Padre y que Él es el ser igual a Dios. Que Dios es mi Padre. Y lo van a apedrear. Pero ¿por cuál de las buenas obras que he hecho? Uno dice, oiga, pero en verdad, ¿por qué mataron a Cristo? ¿Sí o no? ¿Por qué lo mataron? Entonces, no, por los pecados. No, porque somos pecadores. Porque no entendíamos el lenguaje de Él. Porque no conocíamos que verdaderamente era el Hijo de Dios, el ser igual a Dios. Que por el Espíritu Santo ahorita nos ha revelado que sí es el Hijo Santísimo. Y que Dios envió a su Hijo y le matamos a su Hijo. Pero que Dios ya sabía que lo iban a mandar a una partida de salvajes carniceros que lo van a matar allá y lo van a tratar como si nada. Y fíjate que Él se cumple y se da 53 en Él. Porque Él no se adaptó a este mundo, sino que este mundo debe adaptarse a Él. Pero Pedro le dijo, ay, Señor, tal cosa no te contesta. Apártese de mí, Satanás. Me eres tropiezos. Usted no está pensando en las cosas de Dios, en las cosas de los hombres. Los que van a ser
hijos de Dios, los que van a pertenecer a la iglesia, tienen que reconocer que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, el ser igual a Dios, que mi palabra tiene poder y autoridad. Eso es básico para la iglesia. Que ustedes quieran en la salvación por medio de la expiación por la sangre de Cristo, eso ya es una cosa de sellar ese amor, de garantizar, de pasar, de salir, de ser redimidos, de ser tomados para sí. Es una garantía de una transacción que se hace a los creyentes que creemos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, paga por nosotros, nos redime con su sangre para que nosotros salgamos de las tinieblas y entremos a la vida de luz en la palabra y en Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo nos hace entender, el Espíritu Santo es quien nos ayuda a recordar lo que Cristo hizo y dijo. Nuestro mayor ayudante es el Espíritu Santo, no la inteligencia que no es orgánica. Puede ser muy inteligente, puede ser que sea muy bien entendido lo que le digan. Cuando es tan bien entendido, yo digo, mejor duden. Es mejor estas cosas difíciles de comprender que hasta Cristo le dijeron, hasta decía, ¿para qué lo escuchan? Ese man tiene demonios, que habla como un loco. Y el otro tenía que decir, no, pero es que un endemoniado no puede hacer ese tipo de milagros. ¿Cómo lo tratarían? Porque no entendían el lenguaje. Cuando comenzó Juan capítulo 10 dice, de cierto, digo que él es el buen pastor. Y en el versículo 2 dice, esta alegoría les dijo a Jesús, pero ellos no entendieron lo que se les decía. No entendían, porque no estaban buscando lo que Dios enviaba. Están buscando lo que quieren encontrar y por eso no entienden la Biblia. Yo digo entendamos la Biblia de acuerdo a lo que Dios nos quiere dar a través de su Hijo, que es el ser igual a Dios. Así usted puede decir que tengo oídos y conozco la voz de Él y Él conoce mi voz. Esta prédica es para que, digamos que, como dijera yo, haga ajustes al leer y al escuchar la palabra de lo que usted escucha. Es si esta es la voz o no es la voz de Dios Padre. Que tiene que ser un poquito más difícil de entender. Sí, a Cristo le dijeron que estaba loco, que para qué lo escuchan a Él, porque no es fácil de entender. Humanismo es facilísimo de entender. Escuchar a un asalariado es fácil de entender. Pórtese bien y le va bien, pórtese mal, le va mal. Sí, o sea, la ley es fácil. La ley es para los asalariados. La ley es la conducta y que quiere tener una justa retribución por su buena conducta. Eso es otra forma de hablar de un asalariado. Pero nosotros no somos asalariados, somos hijos de Dios, conocemos la voz del pastor y Él nos conoce a nosotros. Así como el Padre conoce a su Hijo y el Hijo conoce al Padre, nosotros también le conocemos. Tenemos que identificar las obras que Él hizo, que nos dan cuenta porque el libro está escrito para que creamos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Amén. Amén. Parece que no hubiera dicho nada. No, avanzamos a ser sensible, no a la inteligencia, no a los computadores, sino vuelva a la Biblia, haga la oración y pida al Espíritu Santo que le dé revelación. Es mejor la revelación del Espíritu Santo que la palabra masticada por un computador. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por enviar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es que en nosotros nos da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. También nos recuerda todo lo que Cristo hizo y dijo. Nosotros hemos reconocido como iglesia que Cristo es el Hijo Santísimo del Dios viviente, es el ser igual a Dios, que vino como Salvador, que vino como Mesías, que Él vino a dar su vida por las ovejas que son propiedad de Dios el Padre, el Creador. Así que ayúdanos para que nadie nos arrebate de la mano del Padre, que nosotros mismos no renunciemos a la identidad de ser hechos hijos de Dios escuchando a los asalariados, sino que nosotros escuchemos la voz del que trajo su palabra como la luz que nos da vida eterna. Ayúdanos para que podamos discernir entre lo bueno y lo malo, como lo prometió también nuestro Señor en el libro de Malaquías, el profeta, cuando nosotros queremos también servir a nuestro Dios y Padre, no quejándonos como se quejaban en el Antiguo Testamento, pensando que los malos tentaron y burlaron a Dios y salieron librados, sino que todo lo contrario, nosotros servimos a nuestro Dios y Padre, sabiendo que muchas veces podremos poner nuestra vida en peligro para testificar la verdad, aunque nos tilden como locos, aunque digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Que nosotros entendamos tu lenguaje es más importante que querer adaptarnos al lenguaje humano. Ayúdanos para que seamos sensibles a tu voz, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor de nuestro Dios y Padre, la guía y la dirección del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos que llaman a nuestro Dios Padre y lo glorifican y santifican su nombre por las obras que hacen en este mundo, siendo la luz en medio de las tinieblas para siempre. Amén. Amén. Amén.